Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprende en Casa 2. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo voy a hacer tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior. Ahora lo guardo en esta bolsita y listo. Hoy tendremos una clase muy interesante de ciencias naturales en la que aprenderemos mucho con las niñas y niños de tercer grado. El tema es Me cuido y evito el acoso escolar. Y para esta clase nos acompaña la maestra Ruth, que ya está aquí con nosotros. Así que bienvenida, maestra Ruth. Qué gusto verte de nuevo aquí en Aprende en Casa 2. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues estoy contento porque el tema que tenemos es de suma importancia. Así es, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para todos y nuevamente hacemos la invitación a los papás, a las mamás o a cualquier persona que esté contigo viendo este programa a que te acompañen a lo largo de él para que entonces al final podamos platicar en familia sobre esta situación e incluso poder tomar acuerdos respecto a ella. Exactamente, así que recomiéndele a mamá, papá o cualquier otra persona mayor que esté cerca de ustedes que las acompañe o los acompañe. Además, te quiero contar que llevamos ya casi 8 meses en nuestras clases en casa. Desde allá están viendo las niñas y los niños y seguramente muchas niñas o niños ya quieren regresar a la escuela, como decíamos la otra ocasión, porque quieren saludar a sus maestras, maestros, a sus mejores amigos y amigas, sentir el olor de los salones, salir al recreo, trabajar en equipos. Y esta es una situación difícil para todas y para todos y desde luego pues extrañamos el ya regresar y ya convivir con todas esas personas, pero también estamos disfrutando de algunas otras actividades. Efectivamente, Oscar, ya son varios meses y me parece que todos los niños y niñas valoran ese tiempo que no han pasado en la escuela y ya quieren hacerlo y quieren convivir con sus amigos y amigas. Sin embargo, yo estoy pensando en un grupo del que casi no platicamos y que este programa lo quiero dedicar a esos niños y niñas que por alguna razón, que seguramente es una razón especial, no les gusta ir a la escuela. No es porque no quieran aprender, no es porque no quieran hacer amigos, sino que para ellos la escuela se ha convertido en un lugar que ya no es seguro. Y eso sucede porque cada día se enfrentan de manera constante a agresiones o burlas por parte de algunos compañeros o compañeras. Eso es cierto y la verdad es que es muy grave. Yo quiero agradecerte, maestra Ruth, por tocar este tema, por hablar de él, porque efectivamente no está bien que el día que regresemos a la escuela haya niñas y niños que no quieran regresar porque tienen miedo. Eso no. Exacto, y entonces eso de lo que acabamos de hablar tiene un nombre, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama esa situación de la que estamos hablando? Sí, conozco esa situación, no afortunadamente he de decir. Y como decíamos en otras clases, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El nombre que le corresponde a toda esta situación es acoso escolar. Muy bien, entonces, ya que sabemos cuál es el nombre de esa situación de la que vamos a hablar el día de hoy, a mí me gustaría empezar esta clase presentándote la historia de una niña que de pequeña sufrió acoso escolar. ¿Te gustaría escucharla? Vamos a conocer entonces esta historia. Lo mío comenzó en primaria, cuando tenía 7 años y cambié de escuela. Yo me comportaba normal, como lo había hecho siempre, pero un grupo de compañeras la agarró contra mí. Daba igual el lugar, ya fuese en el aula, en el patio o en los baños, porque en todos ellos me arrinconaban y me insultaban, que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. De tantas veces que me lo dijeron. Me costó mucho convencerme de que no era así, incluso hasta un tiempo después de que dejaron de acosarme. Este es uno de los grandes problemas del acoso, y es que cuesta trabajo recuperarse. En mi caso, con ayuda de mi familia he superado las secuelas más graves. Es como una herida que aún está cicatrizando y que duele un poco al tocarla. Tras los insultos, el acoso pasó a ser más físico
me robaban el desayuno y llegaron a lanzarme un pupitre. Por ejemplo, hubo un día en el que después de clase de educación física, mis compañeras empezaron a lanzarme papel higiénico mojado. Me escondí en un baño, pero ellas me lo siguieron haciendo, lanzando por encima de la puerta. No me atreví a decírselo a nadie por sus amenazas. Si se lo dices a alguien, sufrirás el doble, me decían. El temor de sus amenazas hacía que me diera pánico asistir a la escuela y ponía muchas excusas para no ir. Mis padres no se enteraron hasta que mis primas se los contaron. En mi caso, logré superarlo porque mis papás hablaron con mi maestra. Ella estaba muy involucrada en la lucha contra el acoso escolar y en clase nos habló abiertamente del problema y lo trabajó específicamente con las niñas que me molestaban. El hecho de que mis primas se preocuparon con mi maestra, que mis papás me creyeron y que mi profesora fue sensible, fue muy valioso. Y por eso creo que es importante que las mamás y papás nos escuchen y los profesores estén bien preparados. Qué triste escuchar una historia como esta, si podríamos pensar que está exagerada, pero la verdad es que no. Se vive esto y muchas cosas más. Yo por eso quiero felicitar a esta niña que nos cuenta con gran valentía lo que vivió y todo lo que le costó. De verdad, eres una persona muy valiente y con esto ayudarás seguramente a que otras niñas, a otros niños se den cuenta de que la situación se puede resolver siempre y cuando puedan pedir ayuda. Es muy triste que las niñas y los niños pasen por esto cuando deberían disfrutar todo lo que hacemos en la escuela, pero pasa y pasa más seguido de lo que creemos. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Además, me gustaría resaltar que una niña o un niño que es agredido en la escuela cambia su actitud, como lo vimos en la carta y ella nos comentaba. Comienzas a creerte lo que te dicen y si pasas por este proceso solo o sola, es posible que sufras mucho. Sí, es muy cierto. Ahora, vamos a hablar de las agresiones que podemos sufrir en la escuela para que cuando regresemos evitemos ser parte de este problema y disfrutemos tanto regresar a la escuela como celebrar con todos y todas que vamos a estar reunidos otra vez. Sí, tienes toda la razón. Y que nadie se quede fuera. Acoso escolar, no. Basta de eso. Muy bien. Lo que estamos platicando, el que una persona sea herida o lastimada en la escuela, tiene un nombre, ya lo dijimos, es acoso escolar, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Me gustaría que viéramos en pantalla cuál es la definición de ese término. ¿Qué es el acoso escolar? ¿Me ayudarías a leer qué es? Sí, con mucho gusto. Aquí lo tenemos. A ver, pongan mucha atención. Acoso escolar. Se presenta cuando una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos, abusa y maltrata a un compañero o compañera de manera repetitiva mediante agresiones físicas o mentales para intimidar o controlar. Que es más o menos lo que ya habíamos platicado al inicio de la clase. Sin embargo, también vale la pena que podamos hablar de que hay diferentes tipos de agresiones. Es decir, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en las que estas agresiones nos pueden afectar. Entonces también vamos a verlo en pantalla para que nos pueda quedar un poco más claro. Tenemos la agresión verbal, donde se expresan palabras desagradables o agresivas para humillar, amenazar o intimidar a una compañera o compañero. Esto puede ser en forma de burlas, insultos, groserías o provocaciones. También está la agresión social, que es cuando se rompen las relaciones de una alumna o alumno con otro u otros alumnos. Lo obligan a separarse del grupo, hacen como que no existe, inventan cosas para que otros lo rechacen o lo avergüenzan en público. Y también está la agresión física, que es cuando se lastima o se ocasionan lesiones al cuerpo de otro u otros, o se deterioran sus pertenencias. Esto puede ser golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar o bien
tomar, romper o esconder sus cosas. Exactamente. Ahora, ya que sabemos cuáles son los diferentes tipos de agresión o en qué forma puede venir el acoso escolar, también es importante hablar de quiénes participan en él, para que entonces los niños y las niñas puedan reconocer cuándo es que se está viviendo esta situación o cuándo se está en riesgo de llegar a que probablemente alguien nos haga daño de esta manera. ¿Okay? Tienes toda la razón, porque a veces creo que no sabemos identificar de qué lado de la situación estamos, ¿verdad? Exactamente, por eso entonces ahora también vamos a ver en pantalla cuáles son estos diferentes actores del acoso escolar. Tenemos a la víctima, que es la persona que recibe las agresiones o las humillaciones. También está el agresor o agresora, que es la persona que ofende, aísla o maltrata. Y también tenemos a otro participante muy importante, que es la persona o personas que son observadoras de esta situación. Son los que observan y conocen las agresiones, y la manera en que ellos reaccionan a estas agresiones puede aumentarla o también puede disminuirla o detenerla. O sea que si se presenta un acoso escolar y yo estoy allí, alguno de estos tres papeles los estoy jugando. Exactamente, si no eres tú la víctima, si no eres tú la persona que está agrediendo, pero sabes que esa situación existe, entonces eso significa que tú eres un observador y que entonces tu responsabilidad o tu compromiso con esa situación es denunciarla, hablar de ella, para que entonces hagamos todo lo posible para ayudar a las personas involucradas y que podamos detenerlo. Sí, porque callarlo no le va a traer ningún beneficio a nadie. Y hay que también tomar en cuenta, creo, que nosotros podríamos ocupar uno de esos otros papeles en algún momento. Siempre que haya otra persona, es importante comunicarlo a alguien más para que la situación se resuelva. Exactamente, Oscar. Y también algo que es muy importante que reconozcamos es qué sucede con la víctima, cómo es que se siente ante esta situación de acoso escolar y entonces qué es lo que provoca en sus emociones, porque acuérdate que estuvimos hablando de las emociones, de cómo podemos cuidarlas, de cómo podemos reconocerlas primero para poder hablar de ellas y después, tal vez con ayuda, aprender a regularlas. Sí, tienes toda la razón. Muy bien, entonces vamos a ver esta imagen en pantalla que nos va a permitir hacernos un poco más sensibles. ¿Qué es lo que sucede? Las agresiones pueden molestar, lastimar, y las personas comienzan a creer todo eso que les dicen, aunque no sea cierto. Esto provoca que pierdan el interés en cosas que antes les gustaban, como la escuela, los deportes, o también puede suceder que empiecen a aislarse de su familia y de sus amistades. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que ahí es como podemos comenzarnos a dar cuenta que va cambiando nuestra forma de comportarnos. Y antes lo que disfrutábamos, ahora ya no lo gozamos siquiera. Ahora, es importante hacer aquí hincapié en esta parte de las emociones, porque todos los días vivimos una gran cantidad de situaciones diferentes. Es decir, probablemente a lo largo del día tú digas, bueno, yo desayuno, sé cuando estoy comiendo mi comida favorita, juego con mis hermanos, con mis hermanas, de repente pueden suceder accidentes a la hora de la comida y se nos cae el vaso de agua. Todas esas situaciones, todo eso que nos pasa a lo largo del día nos va a generar una emoción. Eso es importante reconocerlo. Tanto situaciones que nos agraden como situaciones que no nos agraden nos van a generar una emoción que nos va a hacer sentir algo y nos va a hacer reconocer si son cosas que nos agradan o cosas que no nos agradan. Tienes razón, y no lo notamos o no somos conscientes de ello, pero cada una de esas situaciones van a generarnos emociones y es probable que estas sean agradables, como la alegría o la gratitud, o no lo sean tanto, como el miedo o el enojo. Entonces, si volvemos a nuestro tema, cuando te encuentras en una situación en la que alguien se burla de ti o te agrede o te dice algo que no te gusta, eso también va a provocar que sientas algo y será de gran ayuda que reconozcas cuál es esa o esas emociones. ¿Por qué crees que es importante reconocerlas y, si es posible,
ponerles nombre. Bueno, porque dependiendo de cómo las manejemos, es como vamos a actuar en consecuencia. Es decir, es como vamos a decidir qué hacer con todo eso que sentimos. Exacto, es posible que eso resulte de 3 formas diferentes. Y para mostrárselas a las niñas y los niños, vamos a jugar. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Vamos a hacer una actividad a la que a mí me gusta llamarle mis decisiones abren puertas distintas, ¿ok? Yo te voy a platicar una situación que tiene que ver con experiencias de acoso escolar y es posible que no sea agradable lo que vamos a leer, pero debes imaginar que es a ti a quien te está sucediendo para que nos ayudes a elegir la puerta que determinará tus posibles reacciones a la situación. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Muy bien, vamos a verlo en pantalla para que entonces las niñas y los niños también puedan ayudarnos con la lectura. Esta es la situación. Estás en un día como cualquier otro en la escuela. Todo el grupo regresa muy animado de la clase de educación física y como su maestro les avisó anteriormente, todos saben que a continuación revisarán el proyecto de ciencias naturales que trabajaron las 2 últimas semanas. Al abrir tu carpeta, encuentras tu proyecto totalmente destruido. Faltan hojas y las que encuentras están rasgadas, rayadas con plumón o mojadas. Es un completo desastre. Desafortunadamente no es la primera vez que pasa algo así. Hace una semana, mientras pasaste al pizarrón, sacaron tu refrigerio de la lonchera y te quedaste sin comer a la hora del recreo. Sabes que algo no anda bien. La situación es bastante molesta y además tienes que aguantar las bromas de Raúl, uno de tus compañeros. ¿Estará relacionado con lo que acaba de pasar? Ahora, Oscar, es tu turno de elegir una de las puertas para saber qué puede pasar. ¿Muy bien? Muy bien. Esto es una situación que puede ser complicada porque ya hay varios factores que hacen que tú, que nos estás ayudando, probablemente te sientas desprotegido, te sientas incómodo con la situación, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver cuáles son las posibles opciones que tenemos para resolver esta situación, ¿sale? Muy bien. Muy bien. Tenemos la primera puerta. Acuérdate que aquí se va a tratar de que tus decisiones te abran puertas distintas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con la primera reacción que puedes tener? Suspiras y decides olvidar el asunto. Por ahora tu mayor preocupación es cómo le vas a explicar a la maestra que tu trabajo de 2 semanas no está listo. Es una lástima, le dedicaste todo tu tiempo y la maestra no te va a creer que sencillamente fue destruido. Entonces te preparas para el regaño y la mala nota. Ahora, esta decisión que tú tomaste puede que haya sido por ciertas emociones de temor o miedo a afrontar esta situación, pero entonces vamos a ver cuál es el resultado, cuál es la consecuencia de que actuemos de esta manera, ¿sale? Muy bien. La maestra te regañó porque no entiende cómo olvidaste un trabajo tan importante y piensa que eres irresponsable por no haberlo entregado. Por otro lado, el bromista se salió con la suya y piensas que seguirá molestándote. Pues sí, eso puede pasar. De hecho, yo creo que ocurre. ¿Cómo actuar? Bueno, ya nos dijiste tú, hay varias puertas que podemos abrir. ¿Cuál sería otra? La segunda es, vamos a ver, tenemos una segunda reacción a esta situación. Inmediatamente sospechas de Raúl y te diriges a él a toda prisa. Sin avisar, le sueltas un terrible puñetazo y comienzas una pelea en medio del salón. Ahora sí me las vas a pagar, piensas tú. Sabes que la consecuencia de esta acción será la suspensión temporal de la escuela, pero seguramente Raúl te va a dejar en paz. ¿Cuál crees que sea entonces la consecuencia de que actuemos de esta manera, respondiendo a estas agresiones con más agresión? Vamos a ver. Te suspenden de la escuela una semana completa y te castigan en tu casa muy fuerte. Cuando regresas tienes que ponerte al día en todas las asignaturas. Además, nadie te quiere hablar porque piensan que eres muy agresivo. Entonces, ahí tenemos otra situación que se puede suscitar después de que, bueno,
no voy a responder con miedo, pero ahora voy a responder con ira, voy a responder con enojo. Y eso probablemente tampoco sea la mejor solución. Pues no, porque además de vivir toda la misma situación que ya tuviste que atravesar, ahora te vas a enfrentar a nuevas consecuencias que no te van a hacer pasar un buen momento. Exacto, entonces ahora vamos a ver si tenemos una tercera alternativa de cómo podemos solucionar este problema para que entonces veamos cuál es la consecuencia y si puede ser la que nos apoye de mejor manera. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cuál es la situación? Bueno, no puedes seguir soportando este tipo de bromas. Son violentas y afectan tus calificaciones y además te dejan sin comer. Así que respiras profundamente y aceptas que no lo puedes resolver solo. Te acercas a tu maestra para comentarle lo que está sucediendo y le explicas cómo te sientes con las agresiones y entonces le pides ayuda para que la situación no se repita. También lo platicas con los adultos de tu familia para que te ayuden a resolver la situación que te afecta de diferentes formas. Esto, si te das cuenta, ya implica que tú puedas hablar sobre lo que te está pasando, que puedas pedir ayuda, como lo veíamos en la clase pasada, y que puedas aceptar que tú solo no estás logrando salir de esta situación. ¿Y cuál puede ser entonces el resultado? La consecuencia sería entonces que la maestra te da una semana para que entregues tu trabajo. Habla con Raúl y su familia y sus papás se comprometen a que Raúl va a cambiar su actitud. Esas bromas no se les debe hacer a nadie. No se trata de que te deje en paz a ti y después busque a alguien más a quien molestar. Tu mamá y tu papá agradecen tu confianza, te recuerdan lo importante que eres para ellos y te ayudan a elaborar tu proyecto. Entonces, creo que probablemente esta podría ser la mejor manera en la que podríamos actuar ante una situación de acoso escolar. Pues esos son los posibles escenarios y yo creo que hay niñas y niños que han atravesado cada uno de ellos y han vivido desafortunadamente las consecuencias cuando hay que guardar silencio. Bueno, no hay que guardar, pero cuando lo guardan y todo lo que puede ocurrir. Así que creo que aquí está la clave, como muy bien dices tú. Este camino puede ayudarnos. Enterar a todas las personas es lo mejor que podemos hacer. Sin duda alguna, algo está pasando también en la persona que agrede. Seguro hay un conflicto, un problema Exacto. o un vacío. Por eso es tan importante abrirlo hacia sus papás, hacia sus familiares, hacia sus maestras o maestros, para que entonces entre todas y todos podamos tomar las mejores decisiones. Sí, claro, porque entonces eso significa que no solo la persona que es víctima de acoso es quien debe recibir ayuda, sino también la persona que está agrediendo o que está dañando. Muy bien. Ahora, podemos concluir distintos puntos después de esta actividad que acabamos de hacer, en la que se nos abrieron distintas puertas. Existen distintas formas en que podemos reaccionar a una situación como esta, como ya las vimos. Todas van a tener consecuencias diversas y pensar en eso puede ayudarte a no tomar decisiones precipitadas como cuando estás enojado o ya estás cansado de la situación. Así es, exactamente. La siguiente conclusión podría ser: reconocer tus emociones permitirá que poco a poco tengas control sobre ellas para que no te afecten, pero tampoco afecten a otras personas. Y después de esto, también es algo muy importante que debes recordar, es que todo lo que te pase es importante y por lo tanto, todo lo que sientes al respecto es válido. Busca oportunidades para hablar de los hechos y de tus emociones. Mientras tú tengas ayuda de otros y estés dispuesto a hablarlo, a expresar lo que te pasa, eso nos puede ayudar a que entonces no tengas que pasar por esto tú solo. Eso nos lleva a la cuarta conclusión. Que pase lo que pase, tú recuerdes que no estás solo, que no estás sola, y que puedes elegir a esa persona o personas en quienes puedes confiar para que te orienten, para que te acompañen y para que te apoyen a solucionar la situación. Debemos considerar que es posible que el primer adulto a quien tú te acerques
no tenga las posibilidades de ayudarte o tal vez no sepa cómo hacerlo, pero entonces es muy importante que no te quedes ahí y solo pienses que entonces ya nadie va a poder ayudarte. Si no es una persona, puede haber más personas a quienes tú te puedes acercar. El chiste es que tú puedas considerar todas esas alternativas para hablar al respecto y que dejes de ser vulnerado, dañado, lastimado o agredido. ¿Te refieres a que probablemente a la primera persona a la que nos acercamos no nos escucha o no nos cree o le da poco interés, pero entonces ve con otra persona y alguien en algún momento te va a escuchar, le va a dar la importancia necesaria y entonces vas a ser escuchada y escuchado? Somos muchísimas y muchísimos los que queremos que el acoso escolar se acabe, y para la gran mayoría de nosotros, nosotras, no está nada bien la diversión a costa del maltrato a otras personas. Ahora, si después de todo esto tú identificas que tú eres la persona que está realizando estas acciones de agresión, de burla, de acoso, detente. No está bien de ninguna manera que tú te dirijas a otras personas y les hagas daño. Y tú, si estás sufriendo de esto, recuerda que no hay nada más valioso para ti que estar bien. No importa qué te guste jugar, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, tu color de piel, no importa ninguna diferencia que puedas tener con otras personas, tú eres valioso y de esa manera debes defender y pedir ayuda para que no estés en peligro. Así es, creo que todo eso es muy importante que todas y todos lo tengamos en cuenta. Muy bien, maestra Ruth, pues creo que hoy ha sido una clase muy importante. Ojalá a las niñas y a los niños en casa les haya acompañado un familiar, y recuerden, la próxima clase también vamos a pedirles que las acompañen y los acompañen, porque así lo pueden platicar y este tema extenderlo un poco más en clase, ¿no te parece? Claro, En es casa. importante que todos estemos informados, que todos hablemos sobre estas situaciones que a veces no hablamos en casa, y entonces, por favor, si pueden acompañarnos también en la siguiente clase, va a ser muy importante. Así es. Muchas gracias, maestra Ruth. Y ahora hemos terminado con nuestra clase de Ciencias Naturales. Esto fue Me cuido y evito el acoso escolar. Pero antes, recuerda que es momento de activarnos, maestra Ruth. Así que allá en casa, listas y listos, ¡a moverse! Eso, venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los brazos hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un invitado el día de hoy. 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos hacia adelante, hacia abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos el compás y bajamos. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.